Hola, estás escuchando Strategia Talks, el canal del emprendimiento digital en LATAM. Entrevistamos a fundadores de startups y actores del ecosistema digital para visibilizar sus historias y estrategias de mercadeo, desarrollo de productos, crecimiento, aceleración, éxitos y aprendizajes más relevantes. Con ustedes, nuestro anfitrión, Oscar Durán. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un episodio de Estrategia Talks. Hoy con una invitada súper especial. Ella es Ángela Guzmán. Ángela es la fundadora y creadora de Tijico y además es la creadora de los emojis originales de Apple. Y pues hoy nos va a contar toda su historia y vamos a hablar un poquito de educación digital, de diseño y cómo lo que parece a veces imposible, que es que una persona de nuestra región llegue a trabajar en las compañías más grandes de tecnología y a tener un rol tan relevante, digamos, en su historia. Así que, Ángela, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenida. No, un placer hablar con ustedes y feliz de poder contar mi historia con todos aquí. Muchas gracias. Bueno, Ángela, pues justamente, si quieres arranquemos y cuéntanos de tu historia, cómo llegas a Estados Unidos y cómo arranca toda esa carrera tan bonita que has tenido en el diseño y ahora emprendiendo. Sí, no, pues a ver, les comento, yo nací en Colombia, como se acaban de explicar, y me mudé a la Florida a una edad muy pequeña, sin hablar nada de inglés, entonces yo me dediqué mucho a dibujar para poder comunicarme con mis compañeros de clase, mis profesores, etcétera. Y de ahí fue que me salió como ese amor para el diseño y el arte prácticamente. Entonces fui a estudiar a una universidad que se llama Rhode Island School of Design, donde estudié diseño industrial y luego diseño gráfico para mi maestría. Y fue por ese camino que encontré una oportunidad de trabajo como pasante en Apple, en California, era la otra costa del país donde yo estaba. Y ahí fue que llegué a ese mundo técnico. Entonces, fue una transición, pues se demoró sus pares de años desde que llegué a Estados Unidos, pero sí ha sido muy chévere entrar en ese mundo técnico. Me imagino, además lleno de retos. ¿Cómo fue un poquito esa historia? ¿Cómo llega? Bueno, llegaste a Apple, ya nos contaste, y cómo es eso de crear los emojis, cómo ha sido y cómo fue ese proceso. Sí, fue muy cómico, la verdad, porque cuando llegué yo estaba pues todavía en la universidad y un poquito nerviosa, pero con mucho ánimo y mucho entusiasmo de darle lo mejor que yo podía dar en ese momento. Entonces, cuando conocí al equipo, que era el equipo que diseñaba el iPhone, había salido solo un año antes este teléfono, era un equipo pequeño y yo era la más joven al entrar en el pasillo. Y como la primera tarea, la única tarea que me habían dado en ese momento fue diseñar los emojis. En ese momento los emojis eran pues muy populares en Japón, pero no fuera de esa cultura, yo diría. Entonces, cuando me dieron esta tarea, la primera pregunta que les hice fue ¿qué es un emoji? Porque yo nunca había escuchado esa palabra antes. Y fue muy chistoso y todo el mundo como que, oh, son un par de iconos, mira, son casi 500 iconos. Y yo, oh, ok, pues a dibujar va a tocar. Y me pusieron con un mentor muy buena gente que me enseñó mucho al respecto de ese proceso. Y entre los dos, por 3 meses, diseñamos casi 500 emojis que fueron los originales que lanzaron en el iPhone. Increíble. ¿Y qué se siente? Pues hoy en día todos usamos emojis, yo diría alrededor del mundo. ¿Qué se siente como ver algo que uno tuvo la oportunidad de crear y de participar en ese proceso usándose por todo el mundo? Sí, nuevamente es como una historia cómica para mí. A mí me gusta reírme mucho, pero es más como me da un poquito de risa cuando los veo, digamos, aplicados en diferentes lugares, por ejemplo, en peluches o en un letrero gigante en la carretera cuando uno está manejando y hay un anuncio como de alguna cosa, un producto que están sacando y se ven estos emojis o cuando como cambian un poquito de significado, también me da mucha risa. Pero sí es como algo como que yo veo y digo, wow, van avanzando y van cambiando de año a año, yo diría. Súper, increíble, qué chévere.
Entonces, después de Apple, estuviste también en otras compañías de tecnología, como Google, como Airbnb. Un poco, ¿qué te quedó de esas experiencias? ¿Cuáles son un poquito las diferencias? Porque al final muchas personas dicen, bueno, sí, Apple, Google, Facebook incluso, como que pareciera que son lo mismo, pero ¿qué te quedó de esas experiencias o un poquito como de cada una de esas experiencias? Sí, pues la verdad, cada compañía es diferente y encima de eso, cada vez que pasan 2, 3, 4 años, la compañía como que cambia aún más un poco. Entonces, en la época cuando yo estaba en Apple, que duré casi 5 años, estaba todavía Steve Jobs ahí y pues él fue una persona que trabajaba muy de mano a mano con nuestro equipo y fue una experiencia pues estupenda de saber cómo presentar en un ambiente grande con un montón de gente de alto nivel en la compañía, digamos los senior vice presidents del iPhone y de otros proyectos y también pues colaborar con todos ellos, que fue muy chévere. Y luego, bueno, aparte de que Apple también sabe mucho de diseño, esa base como fundamental de diseñador que uno tiene esa experiencia, pues fue magnífica. Y ya cuando me fui a Airbnb, que esa fue una decisión que yo tomé y fue difícil salirme de Apple en ese momento, fue una transición muy interesante porque la cultura de Apple, y como te digo, de cada compañía es totalmente diferente. Digamos, Apple es, para muchos equipos, mantiene la información como muy pegada a ese equipo, entonces uno no puede hacer muchas preguntas dentro de la compañía, pero en nuestro caso nosotros teníamos un nivel de información muy alto, entonces podíamos ver bastante. Y cuando ya llegué a Airbnb, pues era una startup, y todavía sigue siendo una startup, pero era más pequeña en esa época. Y era al contrario, o sea, todo era súper abierto, nadie tenía que pensar qué puedo preguntar, qué no puedo preguntar. Un poquito que se dice en español caótico, como chaotic, un poquito, por ser una startup, ¿no? Que es parte de esa cultura de cualquier compañía pequeña que está comenzando. Y fue un shock para mí, porque, esto es totalmente diferente, cómo voy a aprender, cómo voy a adaptarme. Pero fue muy bonito porque me dejó ver como prácticamente cada espacio de esa compañía, desde el marketing hasta cómo lanzaban algo en el público, cómo tomaban fotos de los productos, etcétera, todas las cosas que tal vez en el equipo de Apple no teníamos mucha visibilidad. Y ya cuando entré a Google, otro shock pasó, porque era una compañía pues enorme, mucha gente alrededor del mundo, y era como una mezcla, yo diría, de Apple y Airbnb en la forma en que hacen productos. Entonces, es un poco, las cosas pasan de repente, a veces tienen un proceso muy ya establecido. Y fue otro aprendizaje muy chévere, pero a mí todas me han fascinado por ser como unas experiencias muy únicas. Seguro, me imagino. Bueno, y entonces después estuviste en todas esas compañías con las que quizás todos soñamos alguna vez en estar y decides emprender. Entonces nace Tigico. Entonces cuéntame un poquito como esa historia, de dónde salió esas ganas de emprender y cómo entras en este mundo de emprender en digital. Sí, pues yo sinceramente pienso que esa idea de emprender la tenía desde hace mucho tiempo, tal vez hasta de chiquita, que recuerdo haber dibujado cuando estaba aprendiendo inglés. La pregunta de la clase fue, dibuja tu trabajo favorito que te ves haciendo en el futuro, like your dream job, tu trabajo de tus pensamientos más grandes, y fue a crear mi propia compañía. Yo tenía mi equipo pequeño en el dibujo y todo era muy parecido a lo que estoy haciendo ahorita, que me da mucha risa ver ese dibujo. Y dejé pues obviamente pasar mi carrera, aprendí un montón. Y antes de entrar a Google yo casi consideré esa opción en ese momento, pero no me sentía como todavía muy preparada para hacer ese cambio. Y ya cuando me quedé en Google otros 5 años parecidos a Apple, el penúltimo año ahí sí me empezó como a surgir esa idea más y más y más. Entonces yo dije, ok, tengo un trabajo estable, tengo todo lo que muchas personas pues quisieran en su carrera, ¿cómo lo voy a dejar en el pasado, no? Entonces yo me demoré casi un año haciéndome una pregunta muy básica que me ha ayudado mucho a tomar decisiones grandes durante mi vida, yo diría.
y es sentir como ese regret, ese como, ups, si lo hago ahorita, no sé cómo voy a sentir mañana y tal vez no lo voy a querer hacer ya estando ahí. Sí, como no arrepentirte en el futuro de no haberlo intentado. Exacto, esa es la palabra, disculpa. No te preocupes. Y pues cada mes yo me hacía esa pregunta y sacaba alguna razón por la cual no me sentía preparada, y ya en el último mes, que fueron como casi un año de hacerme esa pregunta, me sentí muy cómoda, muy tranquila de saber que, bueno, cuando vas a emprender vas a estar físicamente solo en mi situación. Vas a estar buscando formas de crear algo nuevo, necesitas un espacio de trabajar, no te van a dar una oficina, o sea, todas esas cosas que uno a veces ni piensa que le van a molestar, para mí era muy importante. Entonces yo ya tenía más o menos esas respuestas listas y dije, ok, ya, me siento capaz. Súper, qué chévere. Y entonces nace Tijico. Cuéntanos qué es Tijico. Sí, Tijico es una plataforma virtual que te deja conectar tus necesidades con una solución personalizada. ¿Y eso qué quiere decir? Significa que, por ejemplo, si yo quiero tomar una sesión de cocina con un chef colombiano, que fue como comencé esta idea mía, para aprender a cómo preparar platos típicos colombianos de forma correcta, yo diría, porque uno puede ver muchos tutoriales en internet o en YouTube, en otros lugares que funcionan, pero ya cuando uno tiene preguntas o no tiene los ingredientes correctos o quiere hacerle algún cambio porque es alérgico a algún ingrediente, pues es más complejo, ¿no? Entonces la idea de Tijico es que te conecta con estos expertos en tiempo real, y así también podemos ayudar a estos microemprendedores a tener una nueva forma económica y también pues una experiencia de usuario bien chévere, porque son buenas personas, muy atentos, muy talentosos. Y la idea de la cocina fue como comencé, pero tenemos bastantes categorías en este momento. Muy interesante. ¿De dónde nace un poquito como ese gusto o esa intención de emprender en educación? Porque al final, digamos, más allá de los casos de uso, digamos, que puedas tener en la plataforma, pues estás educando a mucha gente alrededor del mundo. Entonces, ¿de dónde nace un poquito como esa intención? Sí, pues después de salir de Google yo no tenía ninguna idea de qué iba a hacer, porque decidí tomar esa decisión ya estando fuera. Pero al puro principio sí quería como enfocarme en 4 áreas, y una de esas era ayudar a mucha gente. Entonces era mezclando, las otras 3 era mezclando mi experiencia en el mundo de comunicación, porque toda mi carrera me he enfocado en plataformas como FaceTime, Messages, la asistente virtual de Google, que se trata de compartir información. Y la otra área, pues yo quería quedarme como en el espacio digital y también poderme reconectar con mis raíces colombianas. Entonces eran estas áreas que yo quería como mezclar, y al final de cuentas concluí que la forma más chévere de hacer es donde podíamos ayudar a más gente, era en el espacio de educación, pero yo no diría que solo es limitado a educación, sino también como responsabilidad social, tiene muchas mezclas aparte del lado de educación, pero sí, así fue que surgió esa idea. Súper, qué chévere. Cuando uno entra a la web de Tijico, dentro de las cosas que se encuentra con una frase que a mí realmente me gustó mucho, que es humanizar la tecnología y un poquito como acercar la tecnología a las personas. Uh-huh. Cuéntanos, digamos, como, ¿qué es eso? ¿Qué es humanizar la tecnología y cómo lo hacen desde Tijico? Sí, pues para mí, y esta es una opinión personal, ¿no? Sí. Viendo toda la tecnología como ha cambiado y nos ha ayudado a avanzar mucho en el lado de medicina, de muchas partes de nuestra vida, es súper chévere que ya estemos aquí en este punto de nuestra historia, pero hay una parte que me pone un poco triste, y es que se nos está olvidando ser humanos, como ser humanos, ¿no? Cuando yo veo a un niño chiquito, digamos, yo tengo un niño de 3 años, y veo que hay personas que ya están interactuando con iPads o otros productos digitales. Sí, exacto. Digo, ¿en qué momento van a tener esa conexión humana? ¿Cómo van a aprender
que es empatía, que hacer un error está bien, que no todo tiene que ser perfecto, como que lo que uno creció y ya como defendiendo ese lado humano. Entonces, por eso fue que nos enfocábamos mucho en crear estas conexiones en tiempo real, porque para nosotros esa es la magia, es ese toque humano de que usando la tecnología más moderna que tenemos hoy en día, pero cómo podemos mezclarla con alguien que de verdad tiene todos esos sentimientos, esas emociones, la flexibilidad de hacer un error y estar bien en la cocina, por ejemplo. Entonces de ahí fue que sale esa parte humana, que creo que muchos productos todavía no la toman en cuenta, pero les va a dar un par de años y ya la van a tener muy enfrente, yo diría. Sí, total. En eso, digamos, todo este camino que has recorrido con Tijico, un poco, ¿cuáles son como esos hitos o esas, digamos, como grandes logros que has llegado a obtener en este camino? Yo diría que son como tal vez 3 cosas que se me vienen a la cabeza así de repente, pero uno de ellos, que es como una historia muy bonita, que me gusta compartir, es que uno de nuestros más pequeños usuarios, por llamarle así, no es un usuario, es una persona, pero uno de los más jóvenes, que era una niña de 4 años, ella aprendió a leer en la plataforma de Tijico, especialmente con lo de la pandemia, porque ya no puede ir al colegio fácilmente, bueno, no al colegio, pero al daycare o al preschool, y estaba en otro país, y la profe de ella estaba en otro país, y así fue que logró enseñarle a leer. Entonces me causa mucho placer pensar que ese es uno de nuestros logros, porque es chévere que un niño pueda usar la plataforma de esa forma. Y el otro sería como ayudar a estos microemprendedores a encontrar una nueva fuente de ingresos de una forma simple y muy llamativa, que es otro de nuestros logros. Y yo diría que ya la tercera sería, recientemente nos ganamos un premio de oro, creo que se diría así, en una competencia que se llama Stevie Awards, que es algo internacional y muy grande de entrar y muchas compañías entran, y nos ganamos ese premio por esta responsabilidad social en el espacio de mujeres, por medio de haber hecho una colaboración con Fundación Acción Interna al principio de este año. Entonces fue muy, muy bonito que todo eso haya surgido durante los últimos, no sé, 10 meses, yo diría. Total, total. ¿Cómo ves un poquito la educación en Latinoamérica? Hay como de todo tipo y como que vemos un montón de retos, pero desde tu experiencia y lo que has podido ver ya en el campo, como decimos, con Tijico, ¿cuáles son esos retos que ves dentro de la educación y la educación digital en nuestra región? Sí, pues yo no lo limitaría a solo Colombia o a Latinoamérica, son cositas que yo veo y observo en general. Una de ellas es la conectividad. Hay lugares que desafortunadamente no tienen la conexión muy estable para mantener una videollamada con tranquilidad. Entonces eso ha sido un aprendizaje para nosotros como también para el resto de las personas, porque no solo Tijico tiene ese challenge, esa situación, ¿no? Muchos productos también lo tienen. Pero lo otro que se me hace muy curioso y es algo que alguien de mi equipo me comentó y es totalmente cierto, es que, digamos, no todos los papás tienen esta situación, pero hay muchas personas que crecieron usando una tecnología muy diferente a la que estamos usando hoy en día en la educación. Entonces, para estos padres o estas personas tal vez les cuesta un poquito como entender cómo ayudarle a su hijo al momento de estar en una clase virtual. Y tal vez se estresan un poco y nosotros lo que queremos es pues ayudarles lo máximo posible para que tengan una experiencia tranquila y bonita. Entonces es otra cosa que yo estoy notando, que es una diferencia de como experiencia o tal vez creencias que tenían en un pasado de cómo era la educación o cómo debería ser la educación. Y sí, yo creo que son esos dos temas que veo como obstáculos en este momento, pero yo sé que eso va a cambiar muy rápido y ya está cambiando. Claro que sí, y hemos visto varios cambios. Y en esos cambios, ¿cómo te imaginas tú el futuro de la educación? Ay, Dios, bien diferente a lo que vemos
estábamos pasando en el año pasado. Yo creo que por la situación de esta pandemia, pues es negativo y trae ciertas cosas positivas, ¿no? Es triste no poder estar en un lugar físico con tus compañeros del colegio o lo que fuera, pero desde cierta forma lo que he notado, también hablando con personas que están estudiantes en este momento tomando clases virtuales, es que le quita como ese peso, y no sé si lo puedo explicar muy bien en este momento, pero las sesiones virtuales quitan como un peso de distracción que normalmente una clase física tenía, digamos, la gente se preocupaba mucho de qué ropa te pusiste al colegio, si es que no tienes uniforme o cómo llegabas al colegio, como todas esas cositas extra que distraen a los estudiantes. Y ahora, porque todo es virtual, yo pienso que es como un enfoque en la clase, en lo que de verdad debería importarle a la gente. Entonces, eso me parece chévere, que este nuevo modo de conectarnos quita ese sonido, ese ruido extra, por llamarlo así. Y lo otro es que yo creo que nos ha dejado alcanzar a más personas que normalmente no tenían ese tipo de acceso a esa educación. Entonces, esa parte específicamente, ese segundo punto, yo creo que no va a haber forma de retroceder porque ya la gente se va a acostumbrar y va a tener esa necesidad de estar en cualquier parte del mundo y poder conectarse. Totalmente de acuerdo. Bueno, Ángela, pues estamos llegando un poco al final, desafortunadamente. Ha sido de verdad una conversación maravillosa, conocer tu historia, conocer la historia de Tijico, esa visión que tienen de la educación y la responsabilidad social. Y para ir cerrando, siempre nos gusta dejar dos cosas o como dos regalos para los emprendedores. El primero es un consejo de la persona que entrevistamos y el segundo es un libro que nos recomiendas. Ok, genial. El primero sería sobre el consejo, ¿no? Yo creo que el consejo es algo que a mí me siento muy apasionada al decirlo, y es que ser muy valiente y siempre hacia adelante. ¿Y eso qué quiere decir? Que uno puede ponerse como estrategias o ver hacia el pasado de nuestra vida y mirar cuáles fueron esos obstáculos y cómo los logré saltar y aprender de esas experiencias y aplicarlas en lo que uno está haciendo en el futuro o hacia el futuro. Y lo que me refiero a ser muy valiente también quiere decir es que no te dé miedo de hacer algo nuevo, especialmente si nunca lo has tratado de hacer, porque antes de pensar que no puedes, tienes que decir yo sí puedo. Y tengo que cambiar es la forma de ver el mundo antes de que yo piense que el mundo me va a decir que no, si me hago entender desde ese punto de vista. Y para mí ese es un tema muy bonito que yo puedo hablar por una hora acerca de todo eso. Y el otro es un libro que recientemente alguien le regaló a mi hijo. Y si me das un segundo lo quería traer porque es que está por aquí para mostrarles cuál es, porque sí, me parece una historia súper bonita y les digo por qué. Pero discúlpame. Dale. Un minuto mientras voy y lo cojo. Dale, claro que sí. Ok, ya regresé. Este libro está en inglés, pero espero poderlo traducir. Dice, what do you do with an idea? ¿Qué puedes hacer con una idea? Y este libro me pareció súper lindo y muy... tiene que ver con lo que estábamos diciendo, porque se trata de una historia de un niño que tiene una idea desde chiquito y no le quiere decir a nadie y se siente mal, porque ya cuando le dice a la gente de qué se trata, la gente se empieza a burlar y lo hace sentir mal. Entonces, no les quiero comentar el final de la historia, pero eso refleja mucho como el mundo de emprender, porque no tiene una idea. Total. Personas pueden decir, ay, está loca, ¿cómo va a hacer eso? Cualquier cosa, ¿no? Todo el mundo tiene opiniones diferentes. Pero uno tiene que seguir, confrontar las cosas y saber que al final va a ser algo interesante y vas a salir aprendiendo mucho. Total, excelente recomendación, muchas gracias. Y de verdad, Ángela, muchas gracias nuevamente por haber aceptado nuestra invitación. Sé que va a ser de muchísimo valor para los emprendedores y en general el público que nos escucha y que nos ve. Entonces, muchísimas gracias. Ay, no, es un placer para mí, como les dije al principio de la charla, conectarme con ustedes y mi puerta siempre está abierta. Si alguien me
quiere saludar por Instagram o por cualquier lado, yo estoy muy abierta a charlar, especialmente a dar sesiones de mentoría. Son gratis, o sea, no cobro ni nada al estilo, es para como explicar cómo entrar en el mundo tecnológico y cualquier otro tipo de preguntas acerca del diseño, tecnología o emprender. Súper, claro que sí. Si quieres, nos puedes recordar cómo podemos contactar con Tijico y cómo podemos contactar contigo. Sí, en Instagram yo soy Miss Little Pixie. Aquí les voy a mostrar una fotito de cómo se escribe porque está en inglés. No sé si se va a ver bien, pero me avisan. Esa es Miss Little Pixie y la otra para Tijico es Hey Tijico, H-E-Y Tijico. Estamos en Instagram y la página web de Tijico es tijico.com. Súper, buenísimo. Ángela, de nuevo, muchas gracias y muchas gracias a todos por haberse conectado con Estrategia Talks hoy. Espero que les haya gustado este capítulo. Creo que tiene muchísimo valor conocer estas historias de personas como nosotros que están logrando cosas muy, muy importantes en el mundo del emprendimiento y en el mundo social al final también. Les recuerdo que nos pueden seguir en cualquiera de las plataformas de podcast, en iVoox Podcast, en Spotify, Apple y Google Podcast, y también en nuestro canal de YouTube como numeral Estrategia Talks. Muchísimas gracias. Chao. Chao.